Tuvimos que empezar a pensar cómo llegar a todos nuestros estudiantes de alguna u otra manera. Tamara Yoko, docente de biología en la Escuela Agrotécnica de Casilda, licenciada en Educación para la Salud. Primero, desde la universidad pudimos conseguir que nos donen todo lo que son los módems para que los estudiantes que no tenían acceso a Internet puedan contar con ese acceso. Tuve que formarme, interiorizarme en el uso de herramientas tecnológicas, cuáles eran los mejores entornos, cómo funcionaban, qué permitían, cómo combinar soportes y medios. Natalia Fatore, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, magíster y doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora de Pedagogía en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que tuve que desarrollar fue diría que tiene que ver con la función tutorial. Soy como una docente más tradicional y en mis clases presenciales soy de la clase expositiva, suponiendo siempre que el alumno tiene cierta autonomía. Esto de tener que explicitar todo, esto de tener que armar recorridos diferenciados. Básicamente, mi trabajo hoy en día es remar en dulce de leche, porque tengo siempre un montón de estudiantes todos con las camaritas apagados. Demián Goss, doctor en matemática por la Universidad Nacional de Rosario, investigador postdoctoral para la Universidad Austral, profesor de primer año en las carreras de matemática, física y computación y árbitro de fútbol. Es muy difícil prestar mucho tiempo de atención cuando uno está frente a una cámara en comparación a, por ejemplo, una clase normal en un aula de la facultad. Cuando uno conecta, cuando uno está presente, es muchísimo más fácil aprender. Las habilidades de vínculo, más que nada, de interacción, el diseño pedagógico de la interacción en el entorno virtual y en el momento del encuentro sincrónico, pensar en dar vuelta la clase para que los estudiantes se apropien de la clase y pueda ser más interactivo. Mariela Balbasoni, licenciada en Comunicación Social, docente en Educomunicación y coordinadora de la Dirección de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Personalmente también tuve que trabajar o potenciar lo que es la claridad en la transmisión, la organización de las ideas, en la claridad de las consignas, en darle lugar y espacio a las consultas, en la personalización. Tuvimos que desarrollar como diferentes posibilidades de pensar los encuentros, ¿no? Desde foros, hasta espacios sincrónicos, hasta guías de lectura, hasta espacios de consulta. Empecé a hacer videos para YouTube, de que los puedan ver tantas veces como quieran, para que en las clases sea algo más dinámico, algo más interactivo, algo que sea más productivo. La cátedra era semipresencial desde hace muchos años, pero lo que tuvimos que trabajar fueron los encuentros sincrónicos. Tratar de pensar dinámicas de grupos, el tratar de transmitir el afecto, el estar cerca, no sustituir porque es imposible sustituirlo, esa presencia física corporal por otras instancias de comunicación. Lo que me complicó fue tratar de separar los espacios y los tiempos, ¿no? La organización temporal, el entorno virtual requiere un acompañamiento más cercano, más personalizado. El contexto pandémico creo que desorganizó los tiempos. ¿Cómo separar las demandas laborales de las demandas domésticas? Que al estudiante le llegue lo que yo estoy enseñando y de esa forma también usar las herramientas que yo usaba previamente para lograr ese objetivo. Tuve que armarme acá en casa todo lo que es el dispositivo escolar, digo yo, porque construimos un pizarrón como para poder dar clases. Yo siempre hago la analogía que digo, el docente es como un volante del auto y el estudiante es el motor. Puedo hablar todo lo que quiera, pero si el motor no está funcionando, entonces no vamos a ningún lado. Y obviamente si el volante funciona mal, el auto choca. Entonces tiene que funcionar todo bien. Y si yo no tengo esa participación activa de los estudiantes, no puedo saber cómo seguir con mi clase. Hay una autora que se llama Inés Dussel, que nosotros la leemos mucho, que dice, hay algo de lo multisensorial en el aula, ¿no? Y me parece que esas cuestiones más gestuales no se reponen tan fácilmente en una clase virtual. ¿Cómo llego a mis estudiantes? O sea, ¿cómo puedo mirarlos a los ojos y poder entender
si están comprendiendo lo que yo les estaba explicando o enseñando. Cuando uno está dando clases en la vida real, uno explica algo y ya se da cuenta en la cara de los estudiantes si lo entendieron. Eso en todo no lo tengo actualmente. Yo creo que si me preguntaban antes de la pandemia, yo jamás hubiera dicho, vamos a tomar exámenes virtuales. Esto fue más que nada un trabajo en equipo, hubo un montón de reuniones y un montón de debates. Se trata más que nada de decir, bueno, ¿cómo me puedo asegurar de que esta persona realmente entiende lo que escribió? Y bueno, recurrimos sobre todo para instancias finales mucho a presentaciones orales. Ahí me acuerdo haber discutido con algunos docentes, por ejemplo, en relación al tema de la evaluación. Parece que ahí hubo como una preocupación por el control, incluso por aprender a utilizar ciertas aplicaciones para ver si los alumnos se copiaban o no, cuando en realidad me parece que la pregunta debía ser otra, ¿no? La pregunta pedagógica quedaba como clausurada en nombre de, bueno, pero los informáticos nos dijeron que no está bueno que los pibes puedan revisar todo lo que contestaron porque en un parcial, porque se copian, porque tienen tiempo para copiarse, porque tienen tiempo para pasarse. Entonces cada pregunta tienen que responderla en 3 minutos. 3 minutos. Nunca pensamos un parcial para que alguien lo responda en 3 minutos. ¿Podemos discutirlo pedagógicamente? ¿O vamos a dejar que la respuesta tecnocrática o técnica nos resuelva el problema? Es toda una novedad, es todo un aprendizaje continuo. Es más, al día de hoy seguimos aprendiendo porque es volver a interaccionar con cámaras, con gente del otro lado de la pantalla. Ver tu imagen en video, quizás es otra percepción de lo que está sucediendo, o sea, es como verte en un espejo, ¿no? Porque uno en la presencialidad no se ve a uno, ve al resto, pero no se ve a uno. Me facilitó en el sentido de que me plantó más en la situación y tenía más conciencia de lo que estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo. Y la virtualización lo que hizo fue derrumbar toda diferenciación entre espacios, roles, reglas, identidades. Entonces, no sé, desde encontrar que hay estudiantes que escuchan la clase estando manejando, estar en clases cocinando. Estamos un poco más expuestos porque, digamos, estamos todos en casa. Entonces, yo creo que por un lado jamás hubiera pensado que iba a compartir mi casa con alguien, por decirlo de una forma. Lo que decíamos siempre es el prender la cámara, porque ese era el bicho raro, por así decirlo, porque nadie quería mostrar ni cómo estaba, ni cómo estaba el atrás de escena, digo yo, de esa casa, digamos, porque, a ver, muchos tenían vergüenza, ¿sí? Nunca pensé que iba a estar dando una clase sin saber muy bien quién es el interlocutor que tengo adelante. Después, bueno, el ruido externo de cada casa, porque, por ejemplo, había algunos que hasta que se pusieron cancheros con el hecho de silenciar los micrófonos, se escuchaba todo el ruido atrás, entonces, chicos, por favor, silencien los micrófonos, y la mamá que le decía, presta atención, viste, como todas esas cosas que, bueno, que fueron habituales en ese momento. Sí, sin dudas. Diría que sí, pero creo que todavía no sabemos de qué forma. La experiencia que vivimos trajo cambios. Algunos me parece que están buenísimos, otros medio como que me preocupa. Para mí hay estructuras que se establecieron que van a quedar. A mí no me gusta mucho la idea de normalidad, porque pareciera que vienes a encauzar algo que apareció como novedad pedagógica o política, ¿no? Entonces, esa idea de normalidad, no sé si vamos a volver a una normalidad así sea nueva. Creo que a nivel positivo es la cuestión esta del encuentro, de volver a estar juntos, de volver a compartir, de volver a las rutinas de clase, ¿sí? Habían perdido lo que es la rutina, o sea, las primeras semanas se cansaban mucho, volver a aprender a estar sentados, volver a aprender a escuchar, a decir, levantar la mano cuando tengo ganas de decir algo. Me parece que en los primeros años va a ser necesario trabajar sobre esa idea de cómo se construye un oficio de estudiante, ¿no? O cómo introducimos a los nuevos estudiantes en reglas lógicas de la vida universitaria, códigos, lenguajes, que va a ser necesario reponer. También lo ritual, el ir a la facultad, el estar con los compañeros, el bar, los pasillos, la militancia, los debates, eso es ritual, que tiene que ver también con lo corporal, porque lo ritual es muy, muy corporal. El pasillo de la facultad como un territorio, como un espacio donde circulan saberes y también como un espacio donde se disputa el poder, ¿no? Como un espacio de la militancia, un espacio que se ocupa, que no es neutro,
Me parece que la virtualidad nos hizo perder eso. Yo diría que el edificio de la facultad impone una cierta autoridad. Si hay un cambio, va a ser más que nada algo más motivado por los docentes que dicen, esto me dio muy buen resultado, quiero seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo creo que si lo que hacíamos antes era mejor, me parece que va a ser difícil obligar, por decirlo de una forma, a un cambio estructural muy grande. Esta nueva normalidad nos hizo, digamos, valorar muchas cosas también, valorar el encuentro, valorar la posibilidad de tener las clases presenciales. Si ya veníamos sosteniendo que los estudiantes, que hay nuevas formas de ser estudiantes, nuevos vínculos con el saber, con la lectura y demás, que ya nos complicaban un poco, me parece que nos vamos a encontrar ahí con la necesidad de trabajar sobre profundas desigualdades, sobre todo pensando también en qué sucedió en el secundario. Quienes pudieron sostener trayectorias más o menos acomodadas y quienes estuvieron mucho más a la deriva. De la presencialidad me parece que lo mejor es lo corporal. El estar presente físicamente tiene que ver con la mirada a los ojos, con oler al otro, con estar cerca corporalmente, lo afectivo, lo emocional, lo que se transmite, todo aquello que queda por fuera de la palabra, lo gestual, el espacio común. La interacción cara a cara, de que uno se da cuenta cómo estructurar la clase a medida que va transcurriendo. El día a día en el aula es otra el vaivén que uno tiene con los estudiantes. Yo creo que lo que más extrañó fue ese contacto mirada a mirada. A mí hay dos palabras que me enojan. Una es la idea de que la interacción, bueno, es un feedback que en el espacio virtual funciona. Bueno, más que feedback, lo que tiene que haber en una clase es diálogo, es acompañamiento. Y la otra cosa que tampoco me gusta mucho es esto que también circuló de las nuevas subjetividades, ¿no? Que se adaptan a estos entornos. Me parece que la pandemia vino a mostrar que no es tan así. La palabra subjetividad, de tanto nombrarla, la vaciamos de significado. La virtualidad, lo bueno es la posibilidad de acceder de manera más autónoma en los momentos que uno puede, acomodarse para la gente que trabaja, para la gente que tiene familia. Por un lado, un poco más de flexibilidad horaria, también, digamos, la flexibilidad de estar en otro lugar. A lo mejor pudimos empezar a grabar nuestras clases, a preparar material digitalizado, el trabajo con las computadoras en el aula, el hecho de usar el celular como herramienta de aprendizaje vino a quedarse, digo yo, porque se siguen usando y creo que son estrategias súper válidas para seguir trabajando de otra manera que no era la cotidiana, la tradicional a la que estábamos acostumbrados. Pareciera ser que en la virtualidad todo se tiene que resolver rápido, el docente tiene que estar a disposición, y esos son nuevos acuerdos que hay que establecer y nuevos tipos de organizaciones. Y cuando no se establecen acuerdos, se imprimen otras lógicas. Había chicos que no habían salido de sus casas en todo lo que fue la pandemia. O sea, que el primer contacto que habían tenido nuevamente con las amistades fue la escuela. Entonces, qué importante también para que los chicos puedan volver a tener contacto, a volver a charlar. Ir a la facultad te obliga a tener una rutina. Las rutinas son siempre buenas para el ser humano y también te obliga, por decirlo de una forma, a tener una propia disciplina, a estructurarte de una forma que de manera virtual no es tan necesario. Bueno, la universidad es una experiencia que se atraviesa y que no lo repone. Esa experiencia no la repone la virtualidad. Me diría, tranquilate, no te lo tomes tan a pecho. Hubiera dicho, bueno, comprate un buen micrófono, una buena cámara digital o una cámara para la compu, algo que funcione. Para mí fue todo nuevo. Si me vuelvo tiempo atrás, digo, ¿cómo hice para poder empezar a dar mis clases virtuales? Porque la verdad que en ningún momento de mi formación, en los años que hace que estoy estudiando, nunca me había preparado para dar clases de manera virtual. En pedagogía decimos que la enseñanza, que la educación es incalculable. Nunca lo podemos reducir a algo previamente planificado de antemano, que siempre nos encontramos con que algo de lo imprevisto aparece. Entonces me diría algo así, ¿no? Como, mira, vas a comprobar que hay algo de lo incalculable que se va a manifestar
de la manera más extrema, que pueda pensar en esa planificación siempre necesaria opciones variadas. La pandemia fue una experiencia bastante traumatizante para todos. Fue así como una vorágine de trabajo y de caos. Me diría, tener más confianza, tomátelo con calma. También hay una cuestión de que estuvimos sobreinformados, estuvimos muy obsesionados, me parece, emocionalmente, obviamente. Sin escuela y sin universidades nos encontramos con mayores formas de desigualdad, de falta de derechos. Y me parece que todavía no tenemos la capacidad de ver cómo esto nos afecta subjetivamente. Es una situación que nos tendría que dejar más reflexivos, de ser quizá un poco más empáticos. Pensemos más que nada desde un punto de vista más humano cuando hacemos las cosas. Y me parece que si hay una nueva normalidad, lo que no deberíamos normalizar es la desigualdad.